Damos la bienvenida a nuestro invitado del día a propósito del proceso electoral que cerró en el día de ayer, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, y presidente del Partido Revolucionario Institucional en México. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Estuvo encabezando la misión de la COPAL aquí en República Dominicana durante el proceso que tuvo lugar ayer y que, bueno, a nivel de cómputos continúa en el día de hoy. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, Laura. Gracias por la oportunidad de poder platicar con su gran auditorio. Amigo Percio, mi querido Alberto, creo firmemente que hoy en República Dominicana se están dando pasos para la consolidación democrática. Lo importante y lo fundamental es que hayan elecciones transparentes, en paz, en armonía. Como bien sabes, tuvimos una observación electoral de 82 delegadas y delegados distribuidos en varias provincias aquí en República Dominicana, de 26 países. Incluso invitamos observaciones electorales de Europa, de Francia, de España y de varios lugares. Y lo que queremos nosotros es ir cada día mejorando la fortaleza de las instituciones democráticas. Pero ¿cómo vio en la conferencia de partidos políticos, la COPAL, el proceso electoral del día de ayer? Porque sin duda que hubo una votación que disminuyó en el término que regularmente se vota en el país. Todavía no tenemos oficialmente el porcentaje, pero como está marcando, va a estar por debajo del 50%. ¿Cómo usted observó el proceso electoral en sentido general? El proceso electoral transcurrió, estuvimos en las casillas, algo muy importante. Hubo una gran organización, por eso hay que reconocerle a la Junta Central Electoral la organización de la elección, porque un pilar de la fortaleza democrática son las instituciones autónomas que cada vez tienen mayor capacidad de decisión, ciudadanizadas, y en este recorrido que hicimos en varias provincias de este gran país, sentimos y vimos la participación de los ciudadanos en la organización de la elección, la representación de los partidos políticos, muchas mujeres presidentas de casilla en las mesas receptoras de votos, un proceso en paz, en armonía en términos generales, con los incidentes que hay en una elección, pero estamos convencidos que el gran reto siempre de una elección es la participación de las y los ciudadanos, es el promedio y el porcentaje que se da en la gran mayoría de los países en América Latina y el Caribe en las elecciones, y lo que hay que hacer es que trabajando de la mano con el órgano electoral se haga una gran promoción de la participación de las y los ciudadanos, y ahora, como tiene la elección separada, entonces se genera una expectativa de la elección presidencial. Entonces muchas veces el ciudadano espera a la elección presidencial a participar y hay un diferendo en los porcentajes de participación cuando una elección y con otra. ¿Cuál es la media, si la tienen ustedes como partido, como organización de partidos políticos en América Latina para elecciones de medio término? Las elecciones de medio término, mi apreciado Percio, están en el 40 y 44% en la media de América Latina y el Caribe. Incluso tenemos porcentajes muy bajos de votación en algunas regiones que rondan en el 33, 34%. Eso no quiere decir que nosotros veamos eso como un augurio para las elecciones de medio término, pero lo importante es estimular la participación política, que las y los ciudadanos participen, y lo que nos va a dar paso a una fortaleza democrática es el respeto a la decisión del voto popular. Una vez que el proceso electoral culmina, hay que darle vuelta a la hoja, hay que prepararse, y todo lo que se comprometieron en campaña hay que cumplirlo. Fuera de este aspecto de participación, ¿qué espacios de mejora identificaron en el recorrido que hicieron ayer? Mira, nos dimos cuenta también en la organización de la elección, hemos observado varios procesos electorales y presidenciales, y lo que hemos visto, a diferencia de otros países, por ejemplo, la organización, el material, el podium de votación, que también no se da en otros lugares de América Latina, porque muchas veces el podium es totalmente cerrado. En México se le llama mampara, por poner un ejemplo. Entonces creo que eso da apertura también en la votación, que haya fluidez a la hora de participar, organización electoral, capacitación, formación, y que esté la representación de los partidos políticos. Ha quedado claro, Laura, que cuando el órgano electoral y las instituciones electorales, los tribunales electorales, los órganos jurisdiccionales son quienes organizan y califican la elección, y el gobierno no participa en la elección,
Eso es lo que fortalece el proceso democrático. En el caso del día de ayer, cuando se comenzaron a ofrecer los boletines y actualizados cada 15 minutos, ocurrió una rueda de prensa de uno del jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo y un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero que dijeron, el uso y abuso de los recursos del Estado. Ustedes como organización, como COPAL, ¿vieron eso en el proceso, que hubo alguna intervención de compra, de ese tipo de cosas? Mira, estuvimos en un despliegue de la misión y observación electoral en distintas regiones del país. Lo que observamos fue que había fluidez en la elección, una buena organización del proceso electoral. Por eso comentábamos que la Junta Central Electoral merece un reconocimiento, porque organizar una elección nacional, estas elecciones municipales, también tiene y va de la mano de organización, de capacitación, de formación y de una gran participación ciudadana, porque al final del día lo importante es que son las y los ciudadanos los que participan en la organización de la elección, y los partidos están en la representación para validar y para darle validez también al transcurso del día de la jornada electoral. Pero lo que nosotros hemos visto y que ayuda mucho al proceso es que hay que tener mesura, hay que tener responsabilidad. Lo más importante del proceso electoral es el voto libre y secreto de los ciudadanos, y los resultados electorales hay que respetarlos. Claro está, cuando hay incidencias están los organismos jurisdiccionales y los tribunales para las quejas y todo lo que tenga por derecho un partido político, pero estoy convencido que fue una jornada cívica, una jornada transparente. Tuvimos recorriendo, te digo, varias regiones, el Distrito Nacional, Santo Domingo, se estuvo en Bonao, se estuvo en San Pedro Macorís, se estuvo en Santiago de los Caballeros, se estuvo en muchas, tu tierra, Percio, ahí se estuvo. Ese criterio es el que se recogió en todos los observadores. Ustedes hicieron ya el balance como... Sí, por eso tú bien sabes que en las misiones internacionales se da un informe basado siempre en las facultades que tenemos nosotros de acompañar la elección y de ser el más respetuosos de la decisión de los dominicanos. Y bueno, el sentimiento que había una delegación internacional amplia, Percio. Habían de la OEA, estábamos de COPAL, nosotros venimos Alejandro, 82, habían 150 observadores. A propósito de que hablas de las expectativas que se abren en estas elecciones camino a la presidencial, una de las cosas que se ha estado observando, y ahora fue muy notorio, que los candidatos presidenciales y candidatos a senadores para mayo se tragaban prácticamente la presencia de las figuras de los alcaldes, que era, prácticamente se invisibilizaban. ¿Ayuda eso al proceso democrático, o ustedes tienen algunas observaciones ya desde el punto de vista de la organización política que dirigen? Esa es una buena pregunta y una buena observación. Se ha discutido mucho tiempo si se separan los procesos electorales o si los procesos electorales se unen. Temas de recursos, temas de organización, de tiempo, de participación y de no tener a las y los ciudadanos en permanentes procesos electorales, también se puede hacer para generar un tipo de independencia o de separar los procesos electorales para que no haya esta campaña paraguas de que la presidencial arrastre todas las campañas municipales, locales, incluso en el Senado de la República. Nosotros lo que vemos es siempre las figuras presidenciales y las figuras nacionales absorben la imagen de la elección porque son más posicionados. Entonces los candidatos, perdón Alberto, los candidatos locales, regidores, diputados locales, pues también se pegan a la figura presidencial, incluso en los espectaculares, pues pero en nuestro caso, la figura presidencial. Que hemos visitado varios modelos para tratar de separar las elecciones municipales de las presidenciales, este es el modelo más reciente, lo separa solamente con 3 meses y parecería que no es efectivo porque montamos 2 procesos electorales, se gasta en 2 procesos electorales, los ciudadanos votan 2 veces, pero no se genera esa separación que era la idea original. ¿Sería una opción revisar este modelo desde la experiencia latinoamericana? Habría que ver cómo está el contexto geopolítico local aquí, porque en América Latina, en Europa, también en Asia, lo que tienen muchos países es que tienen prácticamente un proceso político cada año. Entonces, con una diferencia para que esté participando el ciudadano y base de incentivar estos procesos es que estén en la permanente participación y que estén informados y se les esté informando de la participación
del voto y muchas veces por recursos, por organización, por tiempo, se separan los procesos electorales. Incluso hay países que tienen procesos electorales cada 3 años específicamente y tienen enfocados. Pongo el ejemplo de mi país. Este año en México tendremos más de 25,000 cargos de elección popular. Estarán electos senadores, diputados federales, locales, Pero alcaldes en y la esos casos presidencia. son elecciones parciales, es decir, no se cambia todo el escenario No, completo. no se cambia, pero entonces, Sino un ¿qué es lo que se está porcentaje. tratando? Exacto, que cambien cuando cambie el presidente, que era un tema que está a discusión, cambia el Senado de Ahora, la República la y pregunta la Cámara siempre cambia es, cada 3 años. ¿a dónde es más saludable? ¿Cuál es el modelo más saludable? Yo creo que un modelo importante debe de nacer de la oportunidad de que el ciudadano esté informado, de que los medios de comunicación importantes, como todos ustedes y todos son importantes, puedan dar a conocer la información, que el voto ciudadano sea un voto informado. Yo escuchaba a Laura hace unos momentos cuando se decía no en todos los países el voto es obligatorio, en otros países el voto también es obligatorio, cómo juegan el rol los programas sociales, el tiempo de la participación de las campañas, los tiempos que se dan en los medios nacionales para hacer spots, para tener cobertura, la claridad y la fiscalización de los recursos, pero hay algo que hay que señalar en República Dominicana, porque aquí hemos estado muchos años, tenemos muchos amigos y hemos venido a muchos procesos, y yo creo que el paso importante es ir consolidando el proceso democrático, llevar las elecciones en paz, en tranquilidad, y la gente va a ir teniendo claro que con su participación es importante la decisión que toma un país. Hay que hacerle tener claro al ciudadano que su voto cuenta y que su voto es importante. Eso es fundamental. Me gustaría que hagamos una reflexión en el sentido de que en las Américas y prácticamente en el mundo, vemos de cómo el declive de los partidos políticos, el desinterés de la población cada vez marcada de los partidos políticos, pero también que las poblaciones, y eso se ha dado ahora en las últimas elecciones que hemos tenido en las Américas, donde se apuesta a jóvenes para que sean los presidentes. Me gustaría que usted nos haga una reflexión en torno a eso. Hay algo muy importante. Creo firmemente que hoy el concepto, y aprovecho la pregunta, el concepto de democracia hay que dejarlo completo. La democracia social, la democracia participativa donde todos tienen oportunidades. Tenemos que generar valor, tenemos que generar oportunidades, que los jóvenes puedan prepararse, que los jóvenes puedan salir adelante, que haya programas para mujeres, que haya inversión, que haya desarrollo, que haya crecimiento. Y los partidos políticos han tenido una crisis, sí, pero tenemos que fortalecer el sistema de partidos, porque ¿qué pasa, Alberto? Cuando hay ausencia de democracia, cuando no hay esa participación a través de las reglas para el acceso al poder, eso es lo que se está perfeccionando, sí, pero ¿cuáles son las reglas en el ejercicio del poder? Eso es lo que debemos de construir todos. ¿Por qué? Porque cuando se debilita el sistema de partidos, cuando no hay una participación, cuando hay una clase política criticada, con poca credibilidad, lo que sucede es que nacen las candidaturas digitales, los outsiders, que al final del día llegan a los países y destrozan los países porque no tienen la capacidad para gobernar. Hoy poníamos en el contexto de que tú cuando vas o te sientes enfermo, pues no vas a ver al doctor si el doctor lo ves bien, si está flaco, si está gordito, si te cae bien o no te cae bien. Tú vas con el doctor porque es el que sabe, porque es el que tiene experiencia para gobernar. No vas con el que te cae bien, con el que es simpático. Tú tienes por eso que tener una responsabilidad hoy, y el paso fundamental para consolidar el proceso político democrático son oportunidades. Hoy, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, cambio climático, inteligencia artificial, 5G, 6G, son los modelos tecnológicos que hoy tenemos. Pero también en los partidos políticos tienen la práctica, pienso yo, no sé si usted le da quiesencia, es las prácticas democráticas dentro de los partidos, que no se elijan candidatos de dedo, y la renovación en la alta dirección. Claro, mira, por eso la gente, y hay que decirlo, la gente desconfía muchas veces de los partidos, poca credibilidad en los partidos, pero hay que señalar algo importante. La política es buena,
La política construye acuerdos, la política construye consensos, la política es buena, lo que hay es malos políticos. Ahora, y hoy lo que necesitamos es construir acuerdos y consensos con un entreveramiento generacional y con mucha juventud. Eso nos ayuda y nos anima a generar una nueva visión de país para ver hacia adelante y la crítica constructiva y la autocrítica que tenemos que hacer los partidos es que eso es lo que ha fallado. Pero se está trabajando en ese sentido porque parecería, por lo menos en el caso de República Dominicana, que a las cúpulas partidarias todavía le cuesta asumir ese relevo generacional. Y al mismo tiempo el proceso se ve cada vez más una desafección política que empieza a ser mucho más marcada en los jóvenes. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha que se está generando entre partidos y la situación en que la juventud se siente respecto a la política? Hoy en estos días que estuve aquí en su bellísimo país, hace 3 días, tuve la oportunidad de ver muchos jóvenes, mucha participación de jóvenes. Y yo creo que los jóvenes lo que quieren, y lo sabemos, es participar. Porque a los jóvenes no se les dice qué hacer. A los jóvenes se les escucha, se les impulsa, se les apoya. Y los jóvenes también van a estar donde sean escuchados. Y algo que han tenido los partidos políticos, todos, incluso el nuestro, es este proceso de relevo generacional que tiene que ir implícito en un proceso transparente, abierto, al interior de los partidos políticos, y muchas veces la ausencia de democracia o de participación o de acuerdo político en un partido lo que hace es que haya decisiones en los partidos, divisiones en los partidos y nacen Alejandro, otras opciones. planteaba el tema de la virtualidad, que parece que es un tema planetario, pero en América Latina está muy marcado. La población mundial es de 8.100 millones de personas, más o menos en el mundo. Y el 62% de esa población tiene un celular en sus manos. Lo que quiere decir que ha liberalizado mucho y se ha alejado de los partidos, se aleja de los gobiernos y plantea desafíos importantes, de comunicación incluso. Y yo creo que los gobiernos democráticos han tenido también un problema de entendimiento de cómo aperturar. Tenemos una sociedad libre que expresa todo. Tienen que gobernar todo el mundo hablándole al mismo tiempo. Sin embargo, a veces los gobiernos y los partidos pretenden seguir siendo reservados, con gobiernos informadores, y hay un problema comunicacional. ¿Cuáles desafíos nos presenta a la democracia esa realidad planetaria que nos llega de fuera? Sí, como bien dices, ¿no? Ahora comentaban la realidad hemisférica, ¿no? y global que hay en términos de comunicación, en temas de tecnología. Hoy, con la inteligencia artificial, pues puedes hacer spots, puedes hacer cualquier relación de campaña, cualquier comunicación. Y hoy el celular se convirtió ya en una herramienta, y pongo siempre el ejemplo de nuestro país, podemos poner el ejemplo también de República Dominicana. En México, el 92% de los jóvenes tienen un celular. Entonces, la comunicación llega, bueno, no es un tema... Aquí hay 11 millones de personas y sí, hay 9.700.000 celulares. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No es solo el tema ideológico que discuten los partidos políticos. No, hay que ver las causas, las necesidades, lo que vive el ciudadano, lo que vive día el ciudadano. Porque ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Mejorar, no estar estancado, tener oportunidades, que su hijo pueda ir a la mejor escuela, que pueda tener servicios de salud, que pueda tener un empleo. Entonces, los temas tecnológicos van a jugar un papel importante. Las redes sociales juegan un papel súper importante, no solo Facebook, X, ahora lo que se está trabajando con el TikTok. Entonces, necesitamos nosotros estar preparados para esta era digital. Mira, el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que nos va a pegar duro en América Latina y el Caribe, 150 millones de desempleados percios en los próximos años. Y lo que tenemos que tener es que hoy hay que tener la claridad de que un software va a hacer el trabajo de 9 o 10 abogados. Entonces van a haber muchas pérdidas de empleo. Entonces tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que preparar a la sociedad para esta era del conocimiento, la cuarta revolución industrial. Y lo que necesitamos es aprovechar esta revolución industrial. Estuve viendo los indicadores de República Dominicana como país, porque al final del camino, después de las elecciones, hay que ver los resultados como país. Manejos como la pandemia después del 2019, República Dominicana estuvo en los primeros 5 países en el manejo de las economías, en el manejo de la pandemia. Hay crecimiento económico, hay inversión, hay desarrollo, hay seguridad. ¿Qué necesitamos? Ir mejorando, ir perfeccionando
y instituciones sólidas, democráticas y de impartición de justicia robustas. Porque si tenemos el equilibrio de poderes, tenemos una oportunidad firme para fortalecer el desarrollo democrático dominicano, y yo quiero felicitar al pueblo dominicano que participe libremente y que ejerza su derecho al voto. Alejandro, muy brevemente, y cambiando un poco el sombrero como presidente de COPAL, y pasemos a tu faceta como presidente del PRI. Tienen elecciones en 4 meses en México. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Las elecciones en México van a ser competitivas. No es fácil, Laura. El proceso político en México se ha polarizado fuerte por un mensaje del gobierno de polarización, de división, y siempre hay que convocar al diálogo y a la unidad nacional en un proceso político. Hay 2 coaliciones o alianzas como están acá: la alianza oficialista con 3 partidos políticos, la coalición opositora que somos nosotros y un candidato de un partido político más pequeño en México. Vemos con gran ánimo la participación. El gobierno cada día más tiene ese rechazo de la sociedad. Estamos creciendo, van a venir las elecciones al Congreso y bueno, están habiendo presencias sólidas en México de inseguridad. En más del 60% del país, Laura, no se puede transitar en México. No hay resultados en salud, no hay resultados en educación, y creo que esta propuesta que se dio para mejorar el país en los últimos 5 años no ha dado resultado, y por eso lo que necesitamos hoy es una propuesta fuerte. Tenemos una candidata en Xóchitl Gálvez, una mujer honesta, íntegra, que viene de abajo, comprometida, y que estamos enfrentando la propuesta del gobierno. Pero la buena oposición es la que critica y propone. La buena oposición es la que construye a favor del país, y la buena oposición no es la que se queja. La buena oposición es la que trabaja y la que construye para ganar el poder en las próximas elecciones. Moreno Cárdenas, muchísimas gracias por Muchas su visita, y nos honra su presencia aquí. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Laura. Gracias, Percio. Gracias a ti, Alejandro, y estaremos dándole mucho seguimiento al proceso en México, porque en cualquiera de los casos parece que una mujer presidirá a México. Así que ya veremos lo que ocurre y de cuál de los bandos resulta. Señores, aunque dirían los mexicanos, aquí somos todos machos. Bueno, eso está por cambiar. Señores, despedimos a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presidente del PRI de México, y de esta forma llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.